La central nuclear de Trillo con la cultura y tradiciones de los pueblos de su entorno. La historia y el arte no han dejado de posar sus huellas en la localidad de Brihuega, desde que los primeros pobladores de esta villa alcarreña eligieran este jardín con vistas al Tajuña para asentarse. Desde entonces, distintas culturas han ido aportando cada una su legado hasta conseguir que hoy en día la localidad de Brihuega esté repleta de gran cantidad de edificaciones civiles, eclesiásticas y militares, las cuales dan testimonio de la riqueza que caracterizó a esta localidad en siglos pasados mientras aguardan la admiración de tiempos por venir. Tanta variedad monumental hizo que la localidad de Brihuega fuese declarada en 1973 Conjunto Histórico-Artístico, título que sobradamente justifica el hecho de que una vez al año la villa se enseñoree de su patrimonio ofreciéndoselo al turista de manera abierta y gratuita, para dar a conocer la historia del lugar y de sus gentes. Situaros en lo que es la Plaza Mayor o Plaza del Coso. Este nombre se debe a que antiguamente, tenemos dos razones que no sabemos exactamente cuál pueden ser. Una es que antiguamente, no hace tantos años, en Brihuega no había plaza de toros, pero sí que había mucha afición taurina. Entonces era aquí donde se realizaban todos los festejos taurinos que había en Brihuega. Entonces esa puede ser una de las razones por las que se llame Plaza del Coso. Y la otra sería porque derive de la palabra zoco. Ya sabéis, además, que este mercado es árabe y el Día del Turista está enfocado al mundo árabe porque tenemos muchos vestigios de ellos, como por ejemplo las cuevas que vamos a visitar ahora. Entonces aquí se hacían y se han hecho y se siguen realizando los mercados. Entonces, mercado en árabe se llama zoco y entonces puede haber derivado de zoco a coso a la actualidad. Vamos a visitar las cuevas. Vamos a entrar en fila de 1. Las cuevas son cuevas árabes, se picaron en la piedra y la razón principal por las que hicieron fue, todo lo que hay en Brihuega, en intramuros, todo lo que era dentro del perímetro de murallas, que había antiguamente unos 2 kilómetros más o menos aproximadamente, está completamente hueco, son todo cuevas. Entonces, todas las casas que hay en Brihuega tienen su parte de cueva. Cuando van a hacer una, deciden si lo que quieren es hacer los cimientos y meterles el hormigón o como vayan a hacer la casa, o bien se dejan su propia parte de cueva y lo que hacen es, a partir de ese nivel, se hacen su despensa o su bodega o lo que quieran. Antiguamente estaban completamente todas conectadas. Nosotros el trozo que vamos a visitar hay muchas partes que están tapiadas, que de hecho se ven, os diré, mira, por aquí había si lo vais viendo, hay muchos huecos que hay tinajas. La Plaza del Coso, las bodegas, el Castillo de la Piedra Bermeja, las murallas árabes o los arcos de Cozagón y de la Guía son algunos de los monumentos más emblemáticos del pasado briocense. Y por supuesto, cualquiera de sus numerosas iglesias. Estamos en la iglesia de Santa María de la Peña, es la principal iglesia de Brihuega. El hecho de que sea la principal viene determinado porque está dentro la patrona, la Virgen de la Peña, virgen a la que se tiene gran devoción. La iglesia fue construida en el siglo XIII, es una iglesia promovida por el arzobispo don Rodrigo Jiménez de Rada, uno de los grandes promotores de la villa de Brihuega, promotores a nivel cultural, a nivel económico y a nivel social. Él será el promotor y el hecho de que aparezca en el siglo XIII nos muestra una mezcla de estilos, estilo gótico y estilo románico. Es una iglesia románica de transición en el que vamos a encontrar elementos de ambos estilos. La Virgen aparece presidiendo el ábside principal, que muestra una vez más elementos góticos y románicos, y las naves laterales en un principio eran propias del mundo románico, propias del siglo XIII, con unos arcos románicos que se abrían a ambos lados. Allá en el siglo XVI se inicia una reforma que abrirá el ábside con un falso crucero que anteriormente no existía, por medio de
de dos arcos renacentistas que sesgan, que cortan los ventanales románicos originales y que abren paso también con las diferentes capillas. Y en última instancia también eleva el coro, dando ese coro tan particular mediante un arco rebajado que coloca don Juan Tavera el escudo de armas junto a las cabezas de San Pedro y San Pablo y lo remata con una balaustrada propia del Renacimiento. Y ya en el siglo XVIII, la última reforma, en la que se abren los dos últimos espacios al culto, la capilla del Corazón de Jesús y la de San José. La iglesia de San Miguel se construye en el siglo XIII por orden del arzobispo don Rodrigo Jiménez de Rada y bueno, es de estilo de transición de románico al gótico y guarda muchísimos elementos de estos dos movimientos artísticos. El arzobispo viaja por Europa e intenta retomar ideas de estos dos movimientos artísticos en los que intenta unar en esta iglesia y en otras de aquí de Brihuega. Se trata de una iglesia de 3 naves, con diferencia de altura entre la nave central y las naves laterales, y bueno, albergaba en su interior un rico retablo del siglo XVI de estilo plateresco, dedicado a la figura de San Miguel, pero que bueno, fruto de la guerra civil y de la posguerra, de las continuas desamortizaciones que vivió esta iglesia, pues no se conserva hoy en día. Además, esta es una iglesia que está desacralizada, no se le da culto, sino que se dedica a representaciones culturales, todo tipo de actos culturales como conciertos, teatros, etc. Y hoy en día pues bueno, se abre sobre todo en invierno, mientras que en verano pues se realizan estas representaciones al aire libre. La importancia de esta localidad se fue poniendo de manifiesto a lo largo de los siglos y se tradujo en un progreso que convirtió a Brihuega en una industriosa villa de cuya grandeza también nos quedan recuerdos que podemos visitar. ¿Por qué existe una fábrica de paños en Brihuega? Pues para poneros en antecedentes, existe una fábrica de paños en Brihuega porque en la gran batalla que hubo en la sucesión, los Borbones entraron en España y Brihuega decidió brindar su ayuda a estos Borbones. Los Borbones luchaban contra el archiduque Carlos, ganaron los Borbones y se fabricó una fábrica de paños por Fernando VI. Hizo la primera fase él con una rotonda en los edificios principales donde se construiría las oficinas y la casa del superintendente, y posteriormente Carlos III terminó de construir la fábrica de paños. Los jardines de la fábrica luego pasaron a manos de un particular que fue don Justo Hernández Pareja, que construyó en los secadores de estos jardines, en los secaderos de esta fábrica de paños, los jardines. Eran decimónicos y de estilo románico. Le gustaban a don Justo Hernández, le gustaban mucho las plantas exóticas de todo el mundo, entonces trajo a unos arquitectos y a unos jardineros franceses que hicieron la pajarera que está allí al fondo, hicieron un reloj de sol, trajeron árboles que se conservan en la actualidad. Y bueno, pues estamos a ver si conservamos estos jardines, a ver qué podemos sacar de ello. La riqueza monumental de Brihuega bien merece una visita, la cual será un paseo por la historia de esta tierra que no dejará indiferente a quien lo realice y que ayudará a entender la importancia histórico-cultural del entorno. Bueno, es la 14ª edición del Día del Turista que viene celebrando el Ayuntamiento de Brihuega y organizando el Ayuntamiento de Brihuega. Este año hemos querido centrarnos sobre todo en la temática de las 3 culturas, porque no hay que olvidar que Brihuega, como muchas villas y ciudades durante la Alta Edad Media, sobre todo, pues convivieron musulmanes, judíos y cristianos. En el Fuero de Brihuega hay un apartado que dice así: todos los hombres que moraren en Brihuega o en sus términos, cristianos, moros, judíos, todos hayan y fuero. Esto quiere decir pues que toda la población de Brihuega, indiferentemente de su condición social, sus creencias religiosas, todos eran iguales ante la ley. Por lo tanto, hemos querido explotar un poco este lema que viene reflejado en este fuero, que es del año 1242, y bueno, nos hemos concentrado sobre todo en la cultura musulmana. Es un mercado con temática musulmana. Estamos haciendo varias interpretaciones o representaciones, mejor dicho, de la leyenda de la princesa Lima, la aparición de la princesa Lima Virgen de la Peña, que es una de las primeras leyendas que sobre todo se nos explican a los niños cuando somos pequeños, los padres, los abuelos. Es una de las primeras leyendas que los niños de Brihuega aprenden.
va a haber también interpretación de música tradicional marroquí y finalmente el día de hoy a las 8:30 habrá un concierto de música sefardí en la iglesia de San Miguel de Brihuega. Bueno, yo creo que Brihuega conjuga muy bien muchas cosas, muchos atractivos que debe tener un lugar como destino turístico. Uno de ellos es el gran patrimonio artístico. No hay que olvidar que Brihuega es conjunto histórico-artístico desde el año 1973. Tiene un gran patrimonio, una gran historia y sobre todo un paisaje maravilloso. Yo creo que es uno de los municipios más interesantes de Castilla-La Mancha, ya que consigue integrar paisaje, patrimonio, historia y gastronomía. Que Brihuega, como digo, siempre tiene las puertas abiertas y es una gran desconocida. Además, este año celebramos dos grandes centenarios, el tercer centenario de nuestro gran compositor, de la muerte de Sebastián Durón, con actos que comenzaron el 7 de mayo y que acaban el 30 de septiembre. Y luego también, pues evidentemente, celebramos conjuntamente a la Diputación Provincial una programación muy detallada del centenario del nacimiento de Camilo José Cela y del 70 aniversario de la edición del libro Viaje a la Alcarria. La central nuclear de Trillo con la cultura y tradiciones de los pueblos de su entorno.